Hola, buenos días, mi nombre es Mónica y en este podcast hablaré sobre las evidencias realizadas durante las diferentes fases de la unidad de aprendizaje Estudios Regionales de América. Durante este curso trabajé distintos temas históricos, políticos, económicos, sociales relacionados con América Latina y su relación con Estados Unidos y otros organismos internacionales. A través de estas lecturas, ensayos, infografías y análisis escritos, pude comprender cómo diversos acontecimientos históricos influyeron en el desarrollo político y económico de la región. En este podcast explicaré de manera más detallada cada una de las evidencias, los temas que abordé y lo que aprendí durante su elaboración. Evidencia de la fase 1. En la primera fase, trabajé temas relacionados con los antecedentes históricos de América y las relaciones entre México y Estados Unidos. Durante las guerras mundiales y el periodo entre guerras, uno de los principales temas fue el telegrama Zimmermann, enviado por Alemania a México durante la Primera Guerra Mundial. En este mensaje, Alemania proponía que México saliera con ellos contra Estados Unidos, prometiéndoles recuperar territorios como Texas, Nuevo México y Arizona. Este hecho fue muy importante porque aumentó las tensiones entre Estados Unidos y Alemania y ayudó a que Estados Unidos entrara oficialmente en guerra. También analicé el Tratado de Bucareli, firmado en 1923 durante México y Estados Unidos. Este tratado buscaba resolver conflictos relacionados con las propiedades petroleras y los intereses económicos estadounidenses después de la Revolución Mexicana. Aprendí que este acuerdo generó muchas críticas porque algunos sectores consideraban que México cedía demasiadas ventajas a Estados Unidos. Otro tema importante fue la creación de la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Este organismo internacional tenía como objetivo evitar futuros conflictos mundiales mediante el diálogo y la cooperación entre países. También estudié la participación de México dentro de este organismo y cómo buscó fortalecer sus relaciones diplomáticas internacionales. Además, revisé la crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión. Esta crisis comenzó en Estados Unidos con la caída de la bolsa de valores y afectó gravemente a muchos países de América. Hubo desempleo, pobreza y reducción del comercio internacional. Comprendí que esta crisis cambió la economía mundial y obligó a muchos gobiernos latinoamericanos a modificar sus políticas económicas. Finalmente, estudié la participación de Estados Unidos y varios países latinoamericanos durante la Guerra Mundial. Algunos países apoyaron económica y militarmente a sus aliados, mientras que otros mantuvieron posiciones neutrales al inicio del conflicto. Considero que esta fase me ayuda a entender cómo los conflictos internacionales afectaron directamente a América Latina y cómo comenzaban a surgir organismos internacionales para mantener la paz y cooperación mundial. Siguiendo con la evidencia de la fase 2, realicé unas infografías basadas en las diferentes lecturas históricas relacionadas con la Guerra Mundial y la creación de organismos internacionales. Una de las lecturas trató sobre el día en el que México pudo declarar la guerra a Estados Unidos. Este tema estaba relacionado nuevamente con el telegrama Zimmermann y las tensiones políticas entre países durante la Primera Guerra Mundial. Comprendí que este acontecimiento pudo haber cambiado completamente la historia de América del Norte. Otra lectura explicó la posición de Estados Unidos antes y durante la Guerra Mundial. Aprendí que al principio Estados Unidos mantenía una postura aislacionista y no quería involucrarse directamente en el conflicto europeo. Sin embargo, después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, el país entró oficialmente en guerra y se convirtió en una de las principales potencias militares y económicas del mundo. También analicé la participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial. Muchos países apoyaban a sus aliados, proporcionando materias primas, recursos económicos e incluso soldados. México, por ejemplo, participó en el Escuadrón 201, que colaboró en combates con Filipinas. Este tema me ayudó a entender que América Latina sí tuvo una participación importante dentro del conflicto mundial. Otra lectura importante fue la creación de la Organización de los Estados Americanos, conocidos como la OEA. Este organismo fue creado para fortalecer la cooperación política, económica y de seguridad entre los países del continente americano. También aprendí que la OEA ha intervenido en distintos conflictos regionales y ha sido muy importante en temas relacionados con la democracia y los derechos humanos. La realización de las infografías ayuda a resumir información compleja de manera visual y organizada. También desarrolla habilidades para seleccionar información importante y presentarla de forma clara y creativa. Evidencia de fase 3. Ensayos de lecturas.
En la tercera fase, elaboré ensayos sobre los distintos acontecimientos de América Latina durante la Guerra Fría. Uno de los principales fue la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro. Aprendí que esta revolución surgió debido a la desigualdad social y la corrupción y el descontento contra el gobierno de Fulgencio Batista. Después del triunfo revolucionario en 1959, Cuba adoptó un sistema socialista y comenzó a tener una relación cercana en la Unión Soviética. También estudié la expulsión de Cuba en la OEA. Estados Unidos consideraba que el gobierno cubano representaba una amenaza comunista en América, por lo que impulsó el aislamiento político y económico de la isla. Analicé cómo esta decisión dividió a los países latinoamericanos durante la Guerra Fría. Otro tema importante fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Este acontecimiento ocurrió cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en territorio cubano. El mundo estuvo cerca de una guerra nuclear, pero finalmente ambos países llegaron a un acuerdo diplomático para evitar el conflicto. También analicé los golpes de estados y la militarización de América Latina. Durante la Guerra Fría, varios gobiernos militares tomaron el poder en países como Chile, Argentina y Brasil, como apoyo o influencia de Estados Unidos que buscaba evitar el avance del comunismo en la región. Estudié además la Operación de Cóndor, una estrategia coordinada entre dictaduras militares sudamericanas para perseguir, detener y desaparecer opositores políticos. Este tema me hizo reflexionar sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este periodo. Otro tema importante fue la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido en 1982. Aprendí que este conflicto surgió por la disputa de consecuencias políticas para Argentina. Finalmente, analicé el golpe de Estado en Chile y el gobierno de Augusto Pinochet. Comprendí cómo el derrocamiento de Salvador Allende representó uno de los acontecimientos más importantes y violentos de la historia latinoamericana reciente. Esta fase me ayudó a desarrollar el pensamiento político, mejorar mi capacidad de análisis y comprender las consecuencias políticas y sociales de la Guerra Fría en América Latina. Para concluir, la evidencia 4 fue sobre unos análisis escritos. En la última fase, trabajé temas actuales relacionados con la economía, la política y los conflictos contemporáneos de América Latina. Uno de los temas principales fue el neoliberalismo y el consenso de Washington. Aprendí que estos temas económicos promovían la privatización de las empresas, la reducción del gasto público y la apertura comercial, aunque en algunos países lograba estabilidad económica. También aumentaron problemas como la desigualdad y la pobreza. También estudié el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN, y su transformación en el TMEC. Comprendí cómo esos acuerdos comerciales han influido en la economía de México, Estados Unidos y Canadá, especialmente en temas como exportaciones, empleo e inversión extranjera. Otro tema importante fue la polarización política en países latinoamericanos como Venezuela y Nicaragua. Analicé cómo algunos gobiernos han sido acusados de autoritarismo, restricciones de la oposición y conflictos sociales. Además, revisé la crisis de multilateralismo en América Latina. Este tema explica las dificultades que enfrentan los países para trabajar de manera conjunta en problemas regionales como migración, economía, seguridad y derechos humanos. Considero que esta evidencia me ayudó a relacionar acontecimientos históricos con problemas actuales que se siguen enfrentando en América Latina. También aprendí a analizar información más compleja y a comprender cómo las decisiones políticas y económicas impactan directamente a la sociedad. Conclusión. Para concluir, considero que todas las evidencias realizadas durante este curso me ayudaron a comprender mejor la historia política y económica de América Latina. A través de las distintas actividades, comprendí guerras mundiales, organismos internacionales, conflictos políticos, dictaduras, revoluciones y tratados económicos que marcaron el desarrollo de la región. También desarrollé habilidades importantes como la investigación, la redacción, el análisis crítico y la organización de la información. Finalmente, este curso me permitió entender que muchos problemas actuales tienen relación con acontecimientos históricos del pasado y que América Latina ha tenido un papel muy importante dentro de la historia mundial. Muchas gracias por escuchar este podcast. Que tengan buen día.